Señor y Padre, queremos seguir adorándote, queremos seguir centrados en lo único que es importante, que eres tú. Queremos postrarnos ante tu presencia, queremos postrarnos ante tu palabra, queremos postrarnos, Señor, en humildad. Dios mío, hemos cantado que tenemos hambre de ti, y eso queremos que tú en esta mañana satisfagas esa hambre, Señor. Dios mío, que tú puedas en esta mañana, a través de tu gracia y de tu misericordia, poder poner palabras en mi boca. Límpiame con tu sangre, aparte quita todo aquello que venga de mi carne, de mi sangre, para que yo pueda ser un canal en el que tú puedas usar, Señor. Pero sobre todo te decimos que te amamos, reconocemos tu poder, tu gloria y tu señorío en este lugar, y te pedimos en el nombre de Jesús que seas glorificado. Amén. Este año 2024 hará 35 años que el Señor se presentó en mi vida. Fue en el año 1989 y le acepté como mi Señor y mi Salvador. Fue lo mejor que me ha ocurrido nunca. Pero la verdad que en esta semana, cuando estaba buscando al Señor para ver qué compartir con nosotros, me mostraba lo que ocurrió aquel día. Fue un día, no se me olvidará nunca cómo fue, ¿no? Ese encuentro con el Señor. Y meditando, me daba cuenta que a veces no soy consciente de la profundidad del regalo que recibí. Y a veces, pues, lo tengo como algo normal. Me he entregado, he aceptado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y lo normalizo, no desde el aspecto que pueda creerme merecedor, que cada día que me levanto no me creo merecedor de nada. Pero es cierto que dejo de pensar en todo el calado y la responsabilidad de lo que ocurrió ese día. Decimos, y hablo en plural y me disculpa si no es así, decimos sin pensar lo que significa que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y pienso que eso es mucho decir. Pienso que lo correcto, y ahora sí que hablo por mí, sería decir que aceptamos que Él entrara a nuestra vida para que nos salvara y solucionara nuestros problemas. Lo analizaba y lo veo así, o sea, ¿qué significa entregarle mi vida a Cristo? Lo que tengo claro que hice es que tenía un lastre de vida que pensé e intenté suicidarme 3 veces. No era consciente de lo que me esperaba en cuanto a un infierno. No había una motivación. Y me acuerdo que cuando yo le entregué mi vida a Cristo, lo hice porque ya no quería vivir. Y lo hice porque alguien me dijo, prueba. Y le entregué mi vida con un montón de bolsas de basura, de trapos de inmundicia, que puse a los pies de Cristo. Y en su misericordia, Él empezó a hacer cosas en mi vida. Pero Él hizo cosas en mi vida. Y yo en esta mañana quisiera compartir con vosotros el peso del significado de que le entregues tu vida a Cristo. ¿Cuántos de aquí han entregado su vida a Cristo? Yo quisiera, con la ayuda del Señor, que pudiéramos entender qué significa eso. Es una frase bonita, es una frase dentro de la
del vocabulario evangélico, religioso, he entregado mi vida a Cristo, pero lo único que tengo claro es que el único que entregó su vida fue Cristo por mí. Eso lo tengo clarísimo. La reciprocidad, tengo mis dudas. Quiero compartir de un personaje que conocéis y quiero hacerlo de la misma manera que hemos cogido ejemplos de discípulos, de apóstoles, de profetas, ¿no? Quiero compartir de María. María es un tipo de iglesia en la que podemos mirarnos únicamente en cuanto a su testimonio, de la misma manera que podemos mirarnos en Pedro, o en Pablo o en Daniel. Pero yo quisiera que pudiéramos mirarnos en esta mañana en María en cuanto a su actitud y su testimonio. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, podremos ver promesas recibidas, podemos tener preguntas, podemos escuchar la respuesta de Dios y sobre todo podemos ofrecerle al final una respuesta al Señor. El pasaje que quiero compartir con vosotros es el siguiente. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Una mujer recibe la visita de un ángel y lo primero que se presenta es: no temas. Y recibe un saludo precioso: te saludo, muy favorecida. ¿Por qué creo que María es un tipo de iglesia? Porque el mismo favor que recibió María ha recibido la iglesia de Cristo. Tú y yo estamos aquí por pura gracia. María estaba en sus labores, los discípulos estaban en sus cosas, tú y yo estábamos donde estaría cada uno. Sería bueno quizás que hoy pensaras dónde estabas cuando Dios se presentó a tu vida. Pero se presentó y le dice algo precioso, que hoy quiero que recibas de parte del Señor, que está sentado en su trono, y de Jesús, que está a su diestra, que le dice a su iglesia de Ibe: te saludo, muy favorecida. Porque es un favor, ¿sabes? Es un privilegio tener al Señor. La promesa de Dios, la promesa que Dios le hace a María, le dice: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Los que conformamos la iglesia del Señor hemos sido favorecidos de una manera sobrenatural, inmerecida y sorprendente. Repito, los que formamos la iglesia del Señor, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido favorecidos de una manera sobrenatural. No es algo que tú hayas merecido, no es algo que tú hayas conseguido por esfuerzos propios, personales,
sino ha sido algo sobrenatural, inmerecido y sorprendente. Por lo menos así es en mi vida, porque yo no me comparo con Pablo, pero de la misma manera que Pablo decía que era el más pequeño y el más pecador, yo cuando tengo conciencia de cómo se presentó el Señor a mi vida, yo era inmerecedor de una salvación tan grande, de un plan inmerecedor. Cualquier persona podía ser más merecedor que yo. Pero aunque tú lo veas y lo entiendas como yo mismo, la realidad es que Dios te sigue diciendo: eres mi favorecida, eres mi favorecido. Y pon tu nombre. Sobrenatural, cuando no lo esperabas, sorprendente, como le pasó a María. ¿Y por qué? Por gracia y por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no fuimos nosotros quienes elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros. Por eso no hay nada a lo que podamos darle méritos. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿No es algo para decirle gracias, Señor? ¿Podrías decirle gracias, Señor, ahí donde estás sentado? Gracias. Más fuerte, no os oigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. María halló gracia. No podía comprarla. La gracia de Dios es un regalo. Nunca es encontrada por aquellos que la buscan como algo merecido. Cuando el Espíritu de Dios se puso sobre María, se detuvo para cubrir a María, eso fue para ella, en verdad, la manifestación de un poder precioso. Son esas cosas que hace el Espíritu Santo cuando llega a las vidas de las personas, y lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerle de cuál es la suciedad real que hay en esas vidas. Ese convencimiento de pecado, ese verse inmerecedor, esa es la obra preciosa del Espíritu Santo a través del poder de Dios. Es un poder precioso. Ella podía verdaderamente decir, como dijo su descendiente, el rey David, y que podemos decir hoy, si crees que es justo: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestras mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Esto es parte del cántico de liberación de David. Está en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Es el cántico de liberación de David. Cantó a Dios. Y cantó el día que le había librado de la mano de sus enemigos y de la mano del rey Saúl. Pero dice que le fue dado: me diste. Es algo que con toda la capacidad que podría tener el rey David, él recibió de parte de Dios la liberación delante de todos sus enemigos y del rey Saúl, que le quería matar. Mira, cada uno de los que estamos aquí tenemos un enemigo. Un enemigo que ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero la promesa de Dios es que Él te escogió y te eligió, y el Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Eso es un favor, eso es una promesa, eso es algo imposible de superar. No hay nada. Es este cántico de David, creo que debería de ser un cántico que grabáramos en nuestro corazón y que cada día cuando nos levantáramos pudiéramos cantar: Dios, tú eres el que me ciñes de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Tú eres, Señor, quien adiestras mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce sobre mis brazos.
porque me diste, Señor, me diste asimismo el escudo de la salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Le fue dado, no fue ganado por David. La promesa también es para la iglesia del Señor, para ti y para mí. No temas, iglesia. No temas, iglesia. El Espíritu Santo ha venido sobre ti y el poder del Altísimo te ha cubierto con su sombra. ¿Quién dice amén? Amén. La pregunta de María: ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. ¿Nunca te has preguntado? ¿Nunca te has visto en tu vida, en tu relación con el Señor, las cosas que Dios te promete, que llegamos al punto que no nos las creemos? Son tan grandes, son tan insuperables, son tan difíciles de poder razonar, porque miramos nuestra condición que nos creemos que es imposible. Y nos pasa como a María, porque estamos hablando de una mujer que era como nosotros. Y cuando viene esa promesa de Dios que le supera, le dice: ¿cómo será esto? Y quizás estás ahí. Quizás estás ahí diciendo: Señor, ¿cómo será esto? Esta promesa que más preciosa que me has dado, esta promesa preciosa que puedo escuchar de saber que viene de ti, esta promesa que tú me has dicho que estarás conmigo, que tienes un plan para mí, que tengo por delante una relación, que tengo por delante un proyecto, que tenemos por delante como iglesia un proyecto grande, y podemos preguntarnos: ¿cómo será esto? ¿Por qué? Porque nos miramos. Yo me miro y veo las promesas de Dios y digo: ¿cómo será esto? Queridos hermanos, tener a Cristo dentro de nosotros es tener la bendición sobre todas las bendiciones. No necesitamos más. Es muy posible que nos cuestionemos por qué Dios nos visitó para morar en nosotros. Dice que Él dejó su lugar al lado del Padre. Estaba en un trono. Y dejó ese lugar para venir y sentarse en medio de nosotros. Que no es que no tenía la gloria del trono de arriba, pero es que tuvo que quitar mucha basura de lo que había alrededor de donde Él se sentó, o por lo menos en mi vida. Muy posible que estés aquí y no te sientas digno ni capaz, como María. ¿Cómo será esto? Yo me imagino a esta mujer tan sorprendida que con tal peso de revelación le dijo: me estás hablando de algo que me suena a japonés, y soy judía, y lo único que sé es hablar hebreo. ¿Cómo será esto? Pero ¿sabes qué pasa? Que no está en el hombre poderlo razonar. No podemos razonarlo, podemos meditarlo. Te puede pasar como a mí, que he pasado esta semana en la que tuve que parar y me tuve que pasar a razonar, a pensar lo que había pasado en mi vida, lo que está pasando en mi vida. Es cosa imposible. Por eso el ángel le dice: lo que es imposible para ti es posible para Dios. Es posible, no por tu capacidad, no por tu condición, no por quien tú seas. Es posible, porque si Dios se ha propuesto presentarse en tu vida y darte una misión, es posible, porque Él lo hará posible. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo inmundo? Tenéis que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser esto?
Hay una pregunta interesante también para interiorizar. Entregué mi vida para que fuese mi Señor y mi Salvador, pero ¿estamos naciendo de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Cómo será esto? ¿Se está produciendo ese nacer de nuevo? ¿Cómo será esto? Únicamente por su amor, por su bondad y por su misericordia. Eso se dice gracia inmerecida. La respuesta de Dios, claro, hay una pregunta. Y cada vez que su iglesia le hace una pregunta a Dios, Dios responde. Así que es posible que en esta mañana, primera, he dicho que con la ayuda del Señor vamos a ver promesas, se pueden producir preguntas, y si eso lo haces, espera una respuesta de parte de Dios. La respuesta de Dios hacia María fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa fue la respuesta de Dios. Le dijo: esto será a través del poder de mi Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo. La obra que Dios haga en medio de su iglesia la tiene que hacer el Espíritu Santo. Luego vamos a ver cuál es nuestra parte. Pero no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo. No hay capacidad inteligente que pueda hacer la obra que tiene que hacer el Señor. Y Pablo le dijo a los Gálatas: pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a su Hijo en mí, para que yo lo anunciase entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre. La construcción de la frase en mí, que he puesto en mayúsculas y es subrayado, significa que desde ese mismo momento llevaba a Cristo dentro de sí. No dice que tuvo a bien revelarme a su Hijo a mí. La revelación es de su Hijo en él. La revelación ha sido de su Hijo en ti, está en ti. Por eso Pablo podía decir, y a lo mejor con sus errores y con sus fallos: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde? En mí. Esa es la respuesta de Dios. Te he dado mi Espíritu Santo para que more en ti, dentro de ti. No está al lado. No es alguien que... No. El Espíritu Santo ha venido sobre ti y está en ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti como vino sobre María. Ha venido sobre ti si tú has entregado tu vida al Señor. Si tú te has dispuesto a recibir ese mensaje, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. No es un espíritu que venga de hombre. Él dice: yo no consulté con nadie. No es un espíritu que venga de la carne. No es un espíritu que venga de las obras. No es un espíritu que venga por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. No es con espada, no es con ejército. Es por mi espíritu, dice el Señor. No es por muchas obras de justicia que hayamos hecho, decía Tito. No fuisteis escogidos, la gracia nos alcanzó por pura misericordia, no por las obras de justicia que hayáis hecho. Era aquel mismo espíritu que cubría la creación. Cuando Dios abría su boca, las cosas ocurrían y pasaban. Era el mismo espíritu que diga: sea la luz, y la luz fue. Es ese mismo espíritu que de un lugar donde estaba desordenado y vacío, el Espíritu de Dios dice que se movía por encima de las aguas, y que al decir las cosas ocurrían. Es el Espíritu el que edifica. Ante la promesa
Esta es la respuesta de Dios. Y la pregunta, para que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y su poder. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de aquí son conscientes, saben que tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Entonces yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué Dios te dio el Espíritu Santo y su poder? ¿No? Para algo nos lo habrá dado, ¿no? A María le dice: mi Espíritu vendrá sobre ti. Y le hace una pregunta: ¿cómo será esto? Y le dice de esta manera: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, somos conscientes que tenemos el Espíritu Santo, pero la pregunta en esta mañana es: ¿para qué quieres el Espíritu Santo que yo te he dado? Dice el Señor. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Primero, para salvación. ¿Cómo será esto? Por la gracia de Dios. Hemos dicho que no podemos comprarlo, que jamás lo mereceremos. La respuesta de Dios a la pregunta es que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, vino sobre nosotros. ¿Y por qué vino sobre María? ¿Para qué? Para que fuese canal de salvación. Se iba a crear en él el que iba a ser el Salvador del mundo. La Iglesia de Cristo necesita entender que está embarazada porque se está formando Cristo en nosotros y está anunciando un avivamiento. La Iglesia de Cristo, al ser llena del Espíritu Santo, lo que le está diciendo es: el Espíritu Santo que yo os he dado es para que seáis herramientas, instrumentos para mostrar la salvación que yo he traído a vuestras vidas. Para eso es el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Para que la Iglesia entienda que tiene que ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos recibido una salvación tan grande para que la compartamos con otros. No hemos recibido el Espíritu Santo para que nosotros nos lo guardemos, para que sea algo que digas: qué bien me siento. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia de Pentecostés? Lo recibieron, empezaron a explotaron y de repente se olvidaron de esto, se quedaron allí en el aposento alto, no salieron de Jerusalén porque no entendían el por qué Dios les había llenado del Espíritu Santo, y les llenó para que saliesen de Jerusalén hacia Judea, que de Judea pasaran a Samaria y que de Samaria pasaran hasta lo último de la tierra, porque para eso se quedaron embarazados del Espíritu Santo. Y la Iglesia tenemos una salvación muy grande que anunciar, pero la pregunta también en esta mañana es: ¿tenemos esa valentía? ¿Sabemos la misión? ¿Cuántas veces hablas de Cristo en el entorno donde estás? ¿En cuántos momentos hablas de esa salvación que Dios te ha dado? ¿O te pasa como a veces me pasa a mí, que yo entregué mi vida a Cristo porque me interesaba que me salvara? Pero estoy bien en Jerusalén. Estoy bien, estoy cómodo. Pero hermanos, hemos hecho una pregunta: ¿para qué me diste el Espíritu Santo? Pues es para esto, para salvación. ¿Para qué más? Para nuestra santificación. Mira, el deseo más precioso del Padre
y la obra del Espíritu Santo siempre se centrarán en formar a Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios con María? Empieza a formarse dentro de ella Cristo. Y no hay deseo más precioso que tenga el Padre para ti y para mí. El Evangelio es el proceso por el cual el Espíritu Santo forma la vida de Cristo en nuestras vidas. El Evangelio no es algo que nosotros conocemos. La formación de Cristo no es un esfuerzo humano que construye la imagen de Cristo en nosotros. Recordábamos que cuando le hace la pregunta dice, el Espíritu Santo. Y es quizás algún consejo que podamos recibir en esta mañana de parte de Dios, y es que todavía no conocemos a Dios todo lo que tenemos que conocer, le conocemos poco. Hemos cantado, y no es por casualidad, tengo hambre de ti. Y cuando alguien canta que tiene hambre de alguien es que tiene una necesidad imperante. Y cuando tenemos hambre de Dios es porque conocemos poco a Dios. Y necesitamos entrar en una relación íntima, personal, tan íntima y personal como la que tenía María. El feto formaba parte de ella. Esa intimidad es la que está hablando el Señor. Una intimidad que nos lleve a saber quién es Él, cómo es su carácter, cómo es su hablar, cómo es su mente. Y para ello debemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy, no dice estuve o estaré, estoy, está en presente. Eso quiere decir que cada día sigue crucificado. Pablo, cuando escribe esto, dice, hoy Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vale lo que estuve ayer crucificado, sino que cada día Dios me ha dado su Espíritu Santo para darme la gracia para poder vivir, como Pablo dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hoy, mañana y hasta que Cristo venga. Amén. Para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para santificación. Cada día sigue crucificado. Decidimos dejar de vivir nuestra propia vida y vivimos una vida distinta. Es una decisión. Dejo de vivir como vivía para vivir una vida distinta. ¿Cuál es esa vida? Esa vida es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo tengo que vivir la vida de Cristo. Una vida basada en la fe. Y la fe, sabéis que es el oír. Oír y obedecer su palabra. Una vida que sea Cristo quien nos diga cómo vivirla. Porque ya no nos pertenece. ¿Os acordáis que le hemos entregado nuestra vida? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que le hemos entregado nuestra vida? Pues ya no tienes vida. La vida es de Él. No se la vuelvas a quitar. Se la has dado, se le has dado. Deja que ese a quien se la has dado sea Él quien te diga cómo vivirla por medio del Espíritu Santo, porque para eso nos dio el Espíritu Santo, no para que digamos qué guay me siento. Del mismo modo, de la misma manera que el feto está en relación con la madre, que el feto forma parte de ella, depende y se somete a la madre. Y el pámpano, como la vid, participando de la savia, dependiendo de la vid, sometiéndose al labrador. Y así debemos vivir en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar ahí, a vivir ahí. Pero Él te ayudará a que eso sea posible. ¿Vale? Sé que sigue esa pregunta, ¿cómo será esto? No creas que lo vas a hacer tú.
Deja que el Espíritu Santo te mantenga en ese lugar como mantuvo al feto, y en ese lugar donde Jesús decía que se tenía que mantener el pámpano. Porque esa dependencia producirá en nosotros la santificación. Por el obrar de Dios en nosotros, esa relación íntima producirá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque no va a ser de ti, lo va a producir el Espíritu Santo en ti, que pondrá el querer como el hacer, lo pondrá Él, para que nadie se jacte en su presencia. Y lo hará en la medida que nos mantengamos como el feto y nos mantengamos como el pámpano. Ahí. Pero en el embarazo se pueden producir molestias, mujeres. Dice, no, más molestias me produce el marido, pero bueno, estamos hablando del feto. Vale. Estamos hablando del embarazo. El embarazo produce molestias. El embarazo produce incomodidades. Hay mujeres que tienen angustias, vómitos, rechazos, depresiones, dolores. Algún síntoma a lo mejor me habré dejado, ¿no? Pero yo os hago una pregunta. A las mujeres, ¿vale la pena? ¿Vale la pena cuando veis como dentro de vosotras se ha formado algo precioso? Amén. Pues más deberíamos anhelar mucho más el poder ver cómo en nosotros se forma Cristo. Amén. Gloria a Dios. Eso tiene que ser nuestro enfoque, nuestra motivación. Y sí, vamos a tener molestias, vamos a sufrir incomodidades, muchas situaciones nos harán vomitar, nos vamos a sentir rechazados, vamos a sentir rechazos, vamos a tener bajones, depresiones, vamos a sufrir dolores, pero vale la pena, hermano. A través de muchas tribulaciones entraréis en el reino de los cielos. Dios nos avisó que estas cosas iban a pasar. Pero yo quisiera que tú te enfocaras en lo que se está produciendo en ti, de lo que Dios quiere producir en ti. Esa semilla que puso el Espíritu Santo, de la misma manera que la puso en María, y que tú te enfoques en que Dios está queriendo producir en ti la vida de Cristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo se está formando en nosotros. Así que no tomes como extraño esos malestares. ¿Y para qué? Para que podamos entrar en el camino de servicio a Dios. Todas nuestras preguntas hasta ahora que le hemos hecho es el Espíritu Santo. ¿Y cómo seremos hechos fructíferos en la obra del Señor? Él solamente tiene una respuesta: el Espíritu Santo. Porque si lees y meditas en el fruto del Espíritu, es un fruto, y quien lo produce es el Espíritu. Por lo tanto, vuelve otra vez a marcar, de entender que María, para que pudiera dar fruto, tuvo que dejarse llenar por el Espíritu y entrar dentro del proceso de lo que esa santificación se iba a producir. Y solamente se va a producir permaneciendo en Él a través del poder del Altísimo, no por lo que nosotros podamos. Dios puso fruto en un vientre vacío, un vientre que no había tenido relación sexual, un vientre en el cual no entró un espermatozoide humano. No hubo intervención humana, fue el Espíritu Santo. No necesita nada especial de ti, simplemente que de manera sincera le puedas responder como María le respondió. Es lo único. Dios
no busca personas capacitadas. Dios busca personas que acepten el llamado y luego les capacita. No se trata, para que no se trate de ti, sino que veamos al Señor orando. Al recibir al Espíritu Santo, todos los que hemos levantado la mano, en ese momento Dios nos dio dones. Todos tenemos dones. Unos tendrán más, otros tendrán menos. Conocéis la palabra de Dios. Unos tienen 2, otros tienen 5, otros tienen 10. Pero cada uno de los que estamos aquí, que hemos levantado nuestra mano al Señor diciendo que tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos dones. ¿Y esos dones que te dio el Espíritu Santo, para qué te los dio? Para servir al Señor y a tu prójimo. Porque queda muy bonito decir, no, servir al Señor. Y yo la pregunta diría, ¿qué es para ti servir al Señor? Porque suele ser también una frase evangélica. Yo sirvo al Señor. Bueno, tendremos que preguntarnos cómo servimos al Señor. Y le servimos como vasos. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó los ojos diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. O sea, tú y yo hemos recibido este Espíritu. Pues todavía no había dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué nos dice aquí? Que el Espíritu Santo, al morar dentro de nosotros como creyentes, no solo imparte el agua de vida, sino que es como un manantial de agua en su interior. Hay una canción, una alabanza preciosa que dice, haz de mí un vaso nuevo donde otros puedan beber. Nos ha dado el Espíritu Santo para esto, para que aquellos que creemos en Él corran ríos de agua viva desde nuestro interior, para que otros puedan beber, no para decir, estoy que sobresalgo, sino que ese Espíritu es para que tú des agua fresca en medio de una sociedad que se está muriendo, seca. Y a veces, como no nos creemos lo que somos y no vemos nuestra capacidad, nos quedamos un poco parados. Pero la juventud está cayendo, la sociedad está cayendo, los valores se están desmoronando. Y resulta que Dios sigue diciéndole a la Iglesia, mi Espíritu está sobre ti. Porque además de vasos somos representantes. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Mas el que no crea será condenado. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Todos sabéis lo que significa ser un embajador, ¿sí? Somos representantes de Cristo. Y termino con la respuesta de María. María exclamó, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto maravilloso? Pero ¿qué es maravilloso para ella? María no podía comprender cómo el Hijo de Dios iba a formarse en ella. Quizás no podemos llegar a comprender en esta mañana cómo Dios hará que el carácter de Cristo y Cristo sea formado en nosotros. Pero era la voluntad de Dios, por gracia, sin merecerlo. Pero de inmediato, después de todo ese paso en el que hubo una promesa de parte de Dios, hubo una pregunta por parte de María, hubo una respuesta de Dios, ahora viene la respuesta de María. Y de inmediato dice que se entregó en espíritu, en alma y cuerpo, para que la voluntad de Dios hiciera en ella, por medio de ella. Hágase conforme a tu palabra.
esta breve, profunda, esto es una respuesta incondicional, abnegada, que solamente busca glorificar a Dios. El secreto de la salvación, de la santificación y del servicio eficaz: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo quisiera que en esta mañana tomemos esto como un ejemplo de cómo estas palabras, las palabras llenas de gracia, pueden ser recibidas y cumplidas en nosotros. ¿Cómo será esto? Todavía quizás tengas esta pregunta. Pero el Espíritu Santo sigue diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora nosotros nos quedamos, tenemos que darle una respuesta. María le dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo quisiera terminar ya. Quisiera pedirle al grupo de alabanza que pase. ¿Con qué motivación le entregaste tu vida a Cristo? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué te motivó? ¿Qué te movió a entregar tu vida a Cristo? ¿Te la entregaste para que te salvara y seguir haciendo las obras conforme a ti te parece? ¿Cuál fue la motivación? Es importante que el Espíritu Santo nos muestre, porque si no nos muestra, nos posicionamos en un lugar que continuamos viviendo en una corriente que, bueno, y quisiera invitarte a que hoy le dijeras al Señor: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Quieres entregarte a Dios en espíritu, alma y cuerpo? Con sinceridad quieres decirle al Señor quieres responderle al Señor como le respondió María. Ahí lo tenemos. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y Dios espera una respuesta. Terminamos con la promesa, empezamos con las promesas, con las preguntas, con las respuestas, y ahora terminamos con la respuesta de María. Y Dios espera una respuesta tuya, una respuesta mía. ¿Dejaremos a Dios sin respuestas? ¿O haremos como María? Yo te invitaría, ahí donde está, que te tomaras unos segundos. Vamos a terminar con una alabanza que dice que hay una unción aquí, ¿no? Cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Es una alabanza, pero por la fe yo sé que el Espíritu Santo está aquí y se está moviendo y la unción está. Pero la unción no entrará en nadie que no le dé permiso a que entre. Fue esa unción que llenó la vida de María. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que tú puedas abrirte o cerrarte, a que tú le puedas dar una respuesta al Señor, y que en esta mañana tú le puedas decir, en medio de esta alabanza, en medio de esta realidad de que la unción del Espíritu Santo está, que tú le puedas levantar tus manos al cielo, que tú le puedas decir: Señor, dame esa unción. Me comprometo, quiero decirte en esta mañana: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y por eso te pido esa unción, no para sentirme bien, no para salir mejor que llegué, sino para que realmente tú puedas trabajar en mí y que tu Hijo se forme en mí, y que yo pueda ser una herramienta de salvación, que pueda ser un instrumento en tus manos, que pueda ser un vaso donde otros puedan
beber, que pueda ser tus manos para poder dar a otros. Mi respuesta en esta mañana es, y se la dices, pero si realmente quieres tener esa actitud, yo te invitaría a que te pusieses en pie ahí donde estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cierra tus ojos. Te invito, cierra tus ojos, que no haya nada en este momento que pueda interrumpir la comunión que tú estás buscando. Y busca la unción. Busca la unción. Porque no es como tú crees. ¿Cómo será esto? Deja que el Espíritu Santo lo haga. Simplemente ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Y permite que la unción caiga. Que la unción venga sobre ti. Para que Dios pueda hacer la obra en medio de ti. Señor, gracias por este tiempo.
de ti, Señor, reflexionar cada día. Padre, así como hemos venido con esta bendición grande, salimos de este lugar, Señor, sabiendo que tú caminas con nosotros, Padre Celestial. Padre, ayúdanos en el transcurso de la semana. Guárdanos donde quiera que vayamos, Señor. Que seamos, Padre, testigos fieles donde quiera que estemos, Señor. En nuestros trabajos, en nuestras labores diarias, nuestros quehaceres, nuestras familias, Señor, los hijos. Señor, ayúdanos. Que demos testimonio digno de ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. 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 Que el Señor